¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este Facebook Live a través de la página de Indecaj. Es un placer para mí presentarles esta programación cuyo título es Análisis de casos prácticos relevantes en materia de amparo. Fíjense que en esta ocasión tenemos a un invitado especial que es Mario Alberto García Acevedo. Y esta charla jurídica se desarrolla en el marco de iniciación de nuestra especialidad en amparo penal en INDECAJ. Como ustedes han notado a través de nuestras redes sociales en INDECAJ, en esta semana hemos realizado pues distintas conferencias, distintas charlas jurídicas en las cuales hemos tenido distintos invitados especiales. Ustedes recordarán que el día viernes pasado la primera de estas charlas y conferencia magistral también la realizó nuestro querido doctor Díaz de León, quien además es el coordinador de esta especialidad. El día de ayer también en un tema muy interesante que estuvo muy debatido, ¿no? La plática estuvo muy interesante con la doctora Erika Bardales, también nos acompañó en estas charlas introductorias y el día de hoy, para cerrar esta semana, no menos importante, cerramos con broche de oro esta semana ardua de introducción a esta especialidad en materia de amparo. Tenemos pues a Mario Alberto García Acevedo. Les saludo a quienes nos acompañan en Facebook Live y a quienes están también en la plataforma de Zoom y que poco a poco se vienen sumando cada vez más de ustedes. Por supuesto, Mario, te quiero contar que nos acompañan alumnos que ya están inscritos a la especialidad de amparo penal y por otro lado algunas otras personas que están dudando si se inscriben o no a la especialidad, pero que forman parte, por supuesto, de la comunidad INDECAJ y que nos siguen en redes sociales. Todas y todos pues son bienvenidos. Este es el público que te acompaña esta noche, Mario, pero también, querido público, pues les quiero presentar a nuestro fabuloso ponente esta noche. Fíjense que él es Mario Alberto García Acevedo, es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Y también es maestro en Derechos Humanos por la Escuela Federal de Formación Judicial. Cuenta con una especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España y también tiene una certificación en Derecho Internacional Humanitario por la American University en Washington College of Law en Estados Unidos de América. Y durante los últimos 10 años ha laborado en el Poder Judicial de la Federación, donde actualmente se desempeña como secretario de tribunal colegiado en materia penal, siendo su principal función la elaboración de proyectos de sentencia en esta especialidad. En el ámbito académico es muy importante que sepan ustedes que él imparte cátedras como Derecho Penal, Teoría del Delito, esto por ejemplo en la Universidad de Tirant Formación, y también se desempeña como profesor titular de la materia Disertación Jurídica en Derecho Constitucional en el Instituto México Autónomo de México, en el ITAM. Y de igual forma ha participado con nosotros en INDECAJ, impartiendo clase en el Diplomado en Ejecución Penal de un seminario práctico de amparo, pero además hoy muy contenta les digo a ustedes, alumnos ya de esta especialidad de amparo penal y a quienes están próximos a inscribirse, que mi querido Mario Alberto será uno de nuestros profesores en esa especialidad, ya que él tiene asignada la materia titulada Principios Generales e Instituciones Básicas en el Juicio de Amparo, es decir, la materia que sigue. O sea, la segunda materia que tendremos, que justamente está programada ya para el mes de julio, justamente será impartida por mi querido Mario. Y pues bueno, por último, recomendarles también que él es coautor del libro titulado Problemática en el juicio de amparo y el sistema penal acusatorio, una solución desde la judicatura. Este es un libro en coautoría de Mario Alberto, del cual recomiendo ampliamente la lectura y que pues bueno, Mario
Es un gusto volver a saludarte, volver a estar contigo en un Facebook Live de Indecag y sabemos de lo apretado de tu agenda. Muy seguramente Mario y algunos otros de ustedes decimos, podríamos estar en este momento durmiendo, descansando o ya en las chelas y en las cubas inaugurando el fin de semana o cualquier otra actividad, pero no. Nos encanta la ñoñería, nos encanta el compromiso, nos encanta hablar de temas jurídicos y pues Mario, muchísimas gracias por generar este espacio en tu agenda, en tu vida. Bienvenido a Indecaj. Muy buenas noches. Gracias, Alma. Muchas gracias por toda la introducción y sobre todo por abrir estos espacios en conjunto con la directora Cris. La verdad, me parece fabuloso que podamos hacer llegar a los alumnos, a las personas que todavía no se han inscrito, pero están ahí entre que sí y entre que no entramos, porque es extremadamente importante. La verdad es que el juicio de amparo, todo, en todas las materias, digo, yo estoy especializado en la rama penal, pero sin lugar a dudas en todas las materias que nosotros nos podamos encontrar, todo va a terminar llegando al juicio de amparo. Entonces, la verdad es que es una institución, yo diría, probablemente la más importante en nuestro país para controlar los actos de autoridad, no únicamente lo típico que conocemos de amparo directo, de revisar las sentencias definitivas que dictan los tribunales de alzada, en segunda instancia, e incluso en algunos de primera instancia que no tienen vía recursiva, sino que este juicio de amparo nos sirve absolutamente para todo. La verdad es que nos hemos encontrado con casos de medicamentos, con personas que acuden a una pensión que no está bien cuantificada, con personas que son víctimas en una investigación penal y que está paralizada. Entonces, como vamos a ver en el desarrollo de esta sesión, pues vamos a tratar de ver qué es el fin práctico, que es lo que les digo siempre a mis alumnos, bueno, pues aquí me como dos, tres libros, pero ¿esto en qué me va a servir en realidad ya cuando esté allá afuera? Y eso es lo que yo voy a tratar pues de darles un poquito más de perspectiva sobre qué es lo que podemos aprender en un tema ya más práctico, porque a veces los conocimientos pues los podemos tener teóricos en los libros, pero ya verlos materializados sobre qué es la utilidad en realidad es extremadamente importante. Igual platicábamos hace algunos días con Alma a propósito de estos círculos que se están haciendo de charlas y ahora con la reciente reforma judicial, pues también viene mucho este cuestionamiento sobre la legitimidad y el uso que puede tener el juicio de amparo ahora con esta pues reconfiguración, yo no diría tanto del propio juicio de amparo, sino de los actores que intervienen en el juicio de amparo, una reforma enfocada a nivel institucional, pero básicamente pues las reglas del juicio de amparo siguen siendo las mismas con independencia de que los operadores quizá ahí sea donde vamos a tener algunas modificaciones importantes, pero básicamente la institución del juicio de amparo no tiene modificaciones con esta reforma, entonces todo lo que vayamos a ver pues ahora con la especialidad pues prácticamente va a ser de extrema utilidad, digamos, con el personal que ya opera actualmente, con las personas que van a llegar a integrar el nuevo Poder Judicial Federal. Entonces, es indispensable que nosotros adoptemos herramientas necesarias y suficientes con claridad para que pues podamos justamente darle este empuje a la modificación que va a haber y nosotros también como litigantes o como usuarios del sistema de justicia pues tengamos las herramientas necesarias para que podamos hacer nuestros planteamientos de manera adecuada y pues en realidad prosperen, no únicamente presentar escritos por presentarlos, que a veces desafortunadamente hay mucho, sino que en realidad le demos al punto y hagamos un escrito bien hecho, bien dirigido, que auténticamente vaya a tener un impacto en la vida de nuestros clientes, en la vida de nosotros mismos como usuarios de justicia. Entonces, yo creo que desde mi perspectiva esa es la finalidad de los seminarios que se van a impartir en ese sentido. Muchísimas gracias, Mario. Y es que señalas dos cosas bien importantes. La primera es, vamos a romper ese mito en el cual se piensa que el amparo ya no tiene aplicativo, que ya no tiene ningún sentido, que ya para qué. No, o sea, esto justamente es un equívoco. Sí tenemos la necesidad de seguir actualizando nuestros conocimientos, ahora particularmente en materia de amparo penal y la otra cosa que me gusta mucho que señalas y que pueden notar las personas que nos están viendo y escuchando es justamente desde ya notar la metodología de clase que mi querido Mario tiene.
porque no es como de, ay, amparo, y va a estar bien aburrido, y el constitucional, o por ejemplo en tu materia, ¿no? Principios generales, ay, nos va a poner principios, ¿no? Que suele ser como ese issue que de pronto se Sí, tiene de sí. inicio. No, o sea, a ver, si bien es cierto, en todas las materias, en todas, uno tiene que ver de pronto ciertas cuestiones teóricas, noten por favor la metodología de Mario, que es con análisis de casos prácticos, de los cuales notaremos la relevancia para nuestro pues sector productivo profesional, ¿no? Así que eso quiero resaltarlo. Y Mario, ¿qué te parece si arrancamos? Justamente contarles a las personas que nos están escuchando en live en Zoom, bueno, de entrada, perdón, aclaro, sepan que pueden hacer preguntas, planteamientos a través de nuestro chat y con todo gusto yo estaré atenta y las enviaré aquí a Mario, podemos canalizar sus inquietudes. Y bueno, por otro lado, Mario, pues me permito contarle a nuestro auditorio que cuando te busqué para agendar este momento y elegimos, ¿no? El nombre de esta intervención, justamente yo reconozco mucho de ti esta disposición de entrada inmediata de poder agendar y en segunda de que eligieras un tema justamente análisis de casos prácticos del juicio de amparo en materia penal, porque justamente esto nos va a poder permitir ver, pues bueno, en el aplicativo del día a día, ¿no? En las cuestiones a las que nosotros estamos sometidos, qué relevancia tiene para estos estudios que nosotros hagamos en este posgrado, porque además permítanme aclarar una cosa también en cuestión educativa. Cuando nosotros estudiamos una especialidad, es justamente porque queremos hacer bien, porque queremos ser los mejores haciendo esto. Es decir, porque tendría todo el aplicativo para nosotros en la vida, por ejemplo, de litigantes. Distinto es cuando nosotros estudiamos una maestría, es porque queremos dedicarnos a la docencia en esa rama. O cuando estudiamos un doctorado es porque queremos hacer investigación sobre ese tema. En tal virtud, para los que estamos inscritos ya en esta primera generación de la especialidad en amparo penal, cuéntanos por favor, Mario, con qué caso práctico vamos a empezar a aprender mejor estas cuestiones de amparo penal. Somos todos tuyos. Gracias, Alma. Muchas gracias otra vez por la generosa introducción. Pues yo creo que lo primero que debemos saber es desmitificar ese tema del amparo. No únicamente es el amparo clásico que conocemos la mayoría de nosotros, que vamos contra una sentencia definitiva. Quizá ese sea el más recurrente o el que se nos viene al inicio de pensada. Hay que recordar que en la materia penal nuestro procedimiento penal inicia muchísimo antes y en realidad la transgresión y en contraposición la tutela de los derechos humanos de los sujetos que intervienen en el proceso penal es mucho antes, muchísimo antes, desde que inicia literal una investigación con una denuncia, con una querella, desde ahí empiezan a formularse todas estas problemáticas. Por ejemplo, les voy a platicar uno de los primeros casos que me parecen bastante relevantes para que podamos entender cuál es el alcance del juicio de amparo en las investigaciones penales. Eh, Desafortunadamente, el Ministerio Público en muchas ocasiones tiene una saturación de cargas de trabajo y es quizá pues deplorable que vamos a denunciar nosotros, nos presentamos, nos toman nuestra entrevista y ya nos dicen, bueno, pues sabe que nosotros le hablamos cuando vayamos avanzando en la investigación. Desafortunadamente yo quizá podría decir que el 90% o el 80%, digo, no tengo la estadística concreta, pero muchas veces pues las investigaciones se quedan ahí. Y desafortunadamente eso es lo que tiene pues un sentido como ríspido para el usuario de la justicia, que dicen, bueno, pues es que ¿para qué voy a denunciar si a fin de cuentas mi caso pues, se queda ahí paralizado? Tuvimos hace algunos años una serie de asuntos muy complejos, honestamente, sobre temas de tortura. Hubo por ahí más o menos alrededor quizá de 2020 que empezó a hacerse toda esta idea de litigio estratégico. Empezaron a partir de las defensorías públicas, sobre todo la federal, a sectorizar y canalizar una serie de casos con abogados extremadamente especializados de oficio y afortunadamente se dieron enfocados para personas que no tienen recursos económicos y por lo tanto, pues el acceso al sistema de justicia es extremadamente más complicado en ese tipo de casos.
Fue una serie de asuntos, quizá a lo mejor unos 10 20 más o menos, no, yo creo que más bien como unos 20 yo creo, sobre tortura. Ahí les platico que en la Defensoría Pública Federal se hizo una secretaría específica de una persona especializada y capacitada específicamente para el tema de tortura. Fueron una serie de asuntos muy interesantes que se tenían muchas investigaciones sobre el tema de tortura en los procesos penales federales que se dieron a partir de los criterios de la Corte más o menos de 2010, 2012, sobre toda la reposición de procedimientos cuando hay una alegación de tortura, cuando hay una confesión, las reposiciones para que se recaben los protocolos de Estambul, que es el protocolo médico y el protocolo psicológico. Entonces, con esas consecuencias, generalmente se iniciaban investigaciones por el delito de tortura en su vertiente de delito, además de la violación procesal que había evidentemente, ¿no? Entonces, digamos, se hicieron muchas, en ese momento todavía averiguaciones previas sobre el tema de tortura. Y al momento de generar esta secretaría se dan cuenta de que la mayoría de los casos estaban ya integrados. Por integrados me refiero a que la averiguación previa ya tenía las pruebas necesarias, se habían recabado, como lo refiere el protocolo de Estambul, las entrevistas de las personas afectadas, las entrevistas de los policías aprensores, se habían recabado los dictámenes en materia de medicina, de psicología. Entonces, digamos, ya estaba la investigación, pues hecha en un sentido amplio, digamos, ya había pruebas y ya se podía decir, bueno, con estas pruebas sí podemos solicitar una orden de aprehensión no en alguien, o definitivamente, ¿saben qué? Pues no hay nada, pero ya no podemos tener esa investigación abierta. Lo que a veces pasa es que las investigaciones se quedan eternamente abiertas y eso es un tema pues bastante delicado por la seguridad jurídica. Seguridad jurídica me refiero a la víctima que dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Sí van a proceder con el tema de tortura o no? Y también seguridad jurídica para las personas que pudieran estar involucrados, que van a decir, oye, bueno, pues aquí no me dicen, tengo la calidad de investigado, pero pues no me dicen si sí, si no, o qué onda, pues ahí me voy a quedar siempre en el limbo. Entonces, a partir de estos casos que les platico, empezaron a haber promociones, o sea, empezaron a presentarse juicios de amparo indirecto, diciendo, oigan, pues hace falta, en el tema de tortura algo muy importante, con la Ley General de Tortura que se creó, si no mal recuerdo, por ahí de 2018, 2016, había un transitorio y una de las partes más importantes es que se tenía que generar un registro nacional de tortura. Esto viene desde el derecho internacional, de recomendaciones, de observaciones que hacen los organismos técnicos, sobre todo el Comité de Tortura, que es parte de la ONU. Y ahí dicen, oye, es que es extremadamente importante que tú tengas un registro de las personas que denuncian la tortura para hacer políticas públicas, para saber cómo mejorar las investigaciones, para saber cómo hacer políticas de prevención. Entonces es algo básico. Y resulta que en estos casos, además de que se dieron cuenta de que no estaba el Registro Nacional de Tortura, ya después del periodo que había pasado, que les habían dado creo que 180 días a la fiscalía, y se dieron cuenta también, pues haciendo todo este engranaje, que había muchas investigaciones que no se habían cerrado. Entonces, a través de la Defensoría Pública, esta Secretaría especializada en materia de tortura, promovió algunos juicios de amparo. Yo te podría decir que quizá esos estuvieron, no sé si en la mitad del país, pero como hacen litigio estratégico y obviamente tienen pues los casos aquí pues a la mano, saben cómo rastrearlos y saben cuáles son esos asuntos. Obviamente viene un trabajo pues bastante importante de muchas personas que hay atrás, y empezaron a promover demandas de amparo, pam, 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 pam. Y ese es el primer punto que vamos a ver también en el curso ahora que yo les esté ahí dando clases. Hay algo hay un principio muy básico que es el principio de instancia de parte agraviada. ¿Qué dice el juicio de amparo? Que solo puede presentar una demanda a la persona que efectivamente un acto o una omisión de una autoridad le afecta a título personal en ese sentido. Entonces se dio esta problemática bastante interesante si en realidad el defensor público federal, representante de la Secretaría de Tortura, podía o no promover los juicios de amparo. ¿Por qué? Porque decían, oye, pero pues es que a ti ni siquiera te está afectando. O sea, ¿cómo te va a afectar si tú eres básicamente el titular y más bien tienes una labor administrativa y de coordinación de los propios defensores? También se había planteado ahí en ese momento, decían muchos órganos, decían, oye, pero pues es que en su caso, quien podía hacer valer ese juicio de amparo
era el abogado de la persona, el que estuviera nombrado porque ese es el que realmente y auténticamente representa los intereses de estas personas. Entonces, se promovieron muchos juicios de amparo, algunos jueces desecharon las demandas de amparo, que el desechamiento de una demanda de amparo solo se puede dar cuando hay una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio, que vienen ahí en el artículo 61, que una de ellas es que no tengas interés en el asunto. Entonces muchos jueces decían, no, pues este cuate no tiene interés porque solo tiene una facultad administrativa como titular de esa área específica de la Defensoría Pública, pero no le genera alguna afectación. Ese caso lo tuvimos en un tribunal colegiado a través de los recursos de queja. El recurso de queja es el que procede contra los desechamientos, entre otras cosas. Y nosotros, en ese caso dimos apertura, dijimos, obviamente, pues este señor, pues aunque no tenga una afectación directa, es obvio que la Secretaría en los estatutos viene la creación. ¿Y cuál es el objetivo de la Secretaría? Pues impulsar los casos que son en materia de amparo relacionados con la tortura. Pues obviamente este señor, esa es su función, o sea, es su función. Entonces, pues obviamente tiene interés para pues, tutelar sus funciones. En realidad lo está haciendo en protección de toda la mayoría que representa en ese sentido, con independencia de que no haya una afectación directa, porque las autoridades en principio no pueden promover los juicios de amparo, ¿no? Salvo unas excepciones por ahí que viene en el artículo 5 y 6 de la ley de amparo, pero bueno, dimos entrada, obviamente este asunto se fue a contradicción de tesis con varios tribunales y afortunadamente el criterio que resolvió la Corte fue básicamente con los argumentos que nosotros dimos desde 2 años atrás, yo creo. Entonces, digamos, esta es una primera parte, es la más técnica, quizá yo lo podría decir, porque son cosas de procedencia, creo que es ahí donde tenemos un poco que ser un poco más técnicos y por eso es extremadamente importante que sepamos la técnica del amparo para poderla aplicar a los casos reales. Ya se hizo el asunto, se resolvió en sentencia y si no mal recuerdo es altamente probable que no le hayan dado la razón al defensor porque nos llegó a nosotros en revisión. Y ya cuando tuvimos el asunto, vimos algo bastante importante que se llama omisiones de las autoridades. A partir quizá de ahí de 2010 empezó a ampliarse mucho más la gama de la procedencia del juicio de amparo, se empezaron a afinar algunos detalles y se dieron cuenta que las autoridades no únicamente pueden lesionar los derechos humanos de las personas cuando hacen actos concretos, sino también las omisiones pueden lesionar los derechos humanos. En este caso, les digo, se cuestionaba si la omisión de no atender o de no haber creado el registro nacional de tortura era una violación o no. Y ya tras un análisis, la verdad, pues bastante importante y detallado, concluimos que sí, que efectivamente existían varios mandatos claros en los que se establecía una obligación a la Fiscalía General de la República de crear este Registro Nacional de Tortura. Entonces, número uno, lo que se hizo ahí en ese asunto es ordenar a la Fiscalía que creara literal este Registro Nacional de Tortura, ya con el objetivo y con todo el contexto que tenemos. Y ya cuando pasábamos al análisis de la investigación, nos decían, oye, pues esta investigación lleva, no sé, 8 años, 10 años paralizada y no se dice nada. Entonces, a través del juicio de amparo, también es una herramienta que nosotros tenemos para impulsar las investigaciones penales. Si vemos que el Ministerio Público no recaba pruebas, si hay una investigación que ya tiene mucho tiempo y no se sabe si sí o si no, el juicio de amparo es una herramienta que es extremadamente útil. A lo mejor a veces la tramitación es un poco variable, pero es algo con lo que podemos investigar, perdón, que podemos procurar o impulsar que las investigaciones vayan pues, teniendo un poco más de cierre y un poco más de avance. Entonces, es importantísimo recordar que el Poder Judicial federal, sobre todo, no tiene relación directa con las fiscalías. Pertenecemos a dos poderes totalmente distintos. La fiscalía es autónoma, pero digamos, tiene una cierta relación con el Poder Ejecutivo, con independencia de que tenga autonomía de gestión y presupuestaria, pero el poder judicial literal es otro poder. Entonces ahí es donde empieza a darse la interacción sobre cómo nosotros podemos ir haciendo ese cierre de tareas tratándose de las investigaciones penales. Ese quizás sería un primer caso, a lo mejor podemos exponer por el tiempo
uno en sentencia condenatoria y tal vez otro les puedo explicar también en ejecución de penas, que creo que para que podamos agotar varias fases aquí del proceso penal, Alma. Sí, sí, Mario, gracias. Estaría bien plantear los casos prácticos así como lo sugieres, pero antes de que pasemos al siguiente caso, quiero plantearte una pregunta de Alina en el chat de Zoom y a la vez es una inquietud que a mí me genera. O sea, voy a fusionar la pregunta de Alina con una mía. Por ejemplo, cuando tú nos hablas de este Registro Nacional de Tortura, yo pensaba de inmediato también en el Registro Nacional de Detención, ¿no? Que Ujú. entiendo la finalidad que tiene este registro y cómo nos ha ayudado. En el caso del Registro Nacional de Detención, pues surge también por problemas con casos de desaparición de personas y es ya no me pasen a los detenidos, dónde están las personas y el registro me ayuda a encontrarlas. Se supone que momento a momento lo puedo consultar y el Registro Nacional de Detención me sirve para eso. Pero con la pregunta de Alina, que va en torno a la preocupación del tipo de información que se puede filtrar de este Registro Nacional de Tortura, es ¿qué contiene? O sea, si yo lo consulto, ¿qué encuentro en ese Registro Nacional de Tortura? Por ejemplo, para empezar, no estoy tan seguro si el registro es abierto al público o si es cerrado. Si es que es abierto al público, probablemente tenga varios niveles de privacidad. Este, seguramente los datos sensibles de las personas, no creo que estén los nombres, todo este tema, por un tema de resguardo de datos personales, no, en principio no se podrían publicar y seguramente el acceso al público lo que debe de tener es un tema más estadístico. ¿Cuántas denuncias se han hecho? Si están inscritos en el sistema, en dónde han sido los hechos denunciados y digamos información que es como un poco más genérica, ¿no? Y para Quiero el tema pensar de... que, perdóname, ¿puede ir este registro más para temas de política criminal, de política pública? No Sí, 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 tanto. totalmente. Claro, no tanto como el Registro Nacional de Detención, que sí nos ayuda a los litigantes para incluso estrategia de defensa, ¿no? Lo primero es, voy a buscar en dónde está mi detenido para irlo a buscar ahí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. La verdad es que el Registro Nacional de Tortura pues está pensado más para un tema de políticas públicas, tanto a nivel legislativo y también de políticas de acción para las fiscalías en temas de investigación, ¿no? Entonces, quizá por eso tiene un poco más, una base un poco más restringida en la consulta y sobre todo por el tema tan delicado que es, pues, de tortura, si es algo, pues, complicado. Entonces, seguramente hay un poco más de candados. Y sobre el contenido lo tenemos en el artículo 84 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes. En el artículo 84 dice el Registro Nacional incluirá, entre otros datos, el lugar, la fecha, las circunstancias, técnicas utilizadas como actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las autoridades señaladas como posibles responsables, el estatus de las investigaciones y, en su caso, la información referente a la víctima como su situación jurídica, edad, sexo o cualquier otra condición relevante para los efectos estadísticos. Y dice aquí, esto es importante porque hay una cooperación interinstitucional que dice que estará interconectado con el Registro Nacional de Víctimas cuando se proceda a la inscripción en este y procurará que las personas identificadas como víctimas de tortura aparezcan en ambos registros. Esto se busca porque el Registro Nacional de Víctimas y sobre todo la Ley General también establece mecanismos especiales de protección como tema de asesoría jurídica, recursos, terapias, mecanismos de protección que permiten coadyuvar pues, justamente para el tema. Recordemos que la Ley General de Víctimas pues, es básicamente una legislación sumamente especializada y aquí prácticamente el tema del Registro Nacional de Tortura lo encontramos en 3 artículos. Entonces, digamos, yo creo que esta remisión es justamente como para complementar esa parte. Genial, Mario. Muchísimas gracias por esta Sí. aclaración. Alina, ahí tienes la respuesta también. Y es que, sí, dice Alina, vamos a estudiar las leyes generales y los datos que nos has dado. Yo también aquí estoy tomando mis apuntes.
Muchísimas gracias, Mario, por esta aportación. Y que pues por supuesto también debemos de identificar que en la medida en la que las instituciones van evolucionando para ser mejores, hay una palabra que implica grandes acciones que se llama interoperabilidad, y justamente esa interoperabilidad exige esta comunicación interinstitucional, esta generación de bases de datos, y que debemos de aceptar que ya todos tenemos siempre un ordenador enfrente a donde estamos concentrando toda la información, y pues esto nos ayuda para hacer mejor nuestro trabajo. Y si en el caso que este primer caso práctico que Mario nos está compartiendo, veamos, evidentemente este registro nacional de tortura pues es súper importante para lograr el cometido de protección de derechos en el planteamiento del problema que él nos ha dado, ¿no? Entonces, fabuloso, Mario, este primer caso práctico me encanta, muchas gracias. Estamos listos para el segundo, tú Gracias, dinos. gracias, Alma. El segundo es también un caso, pues, bastante interesante, la verdad, y creo que ahí podemos estar en dos posturas extremadamente diferentes. Ahora que tuve la oportunidad de dar derecho penal, teoría del delito, la estábamos platicando justamente un caso con los alumnos ahí, y es un asunto sobre la muerte de una menor de edad de menos de un año, creo que tenía 8 meses, en la que se le atribuye a la imputada, que era la mamá, un delito de comisión por omisión. Los delitos de comisión por omisión, de manera muy general, es cuando alguien con la posición de garante incumple un deber de cuidado que debía prever como posible y digamos en eso se le da el resultado. Por la omisión equivale a una no acción con posibilidad de acción, así dice la doctrina. Entonces, en este caso, los hechos son bastante amplios, pero voy a tratar de resumirlos. Tratan sobre una relación familiar que pues tenía varios problemas de violencia interna entre la mamá, entre el esposo y la bebé. Y narra la mamá que recién nació su hija, su esposo, su pareja, le empezó como a sacar más, cada vez más de sus redes de apoyo. No dejaba que su familia la visitara, no dejara que ella acudía con sus familiares. Esta persona provenía también de un núcleo económico bajo. Sus papás vendían en un tianguis y ella con todo este tema del haberse ido con su pareja, pues también dejó de trabajar, dejó de tener una percepción económica. Esto lo menciono porque creo que es importante para el contexto que les voy a platicar. Y y resulta que esta joven, cuando se acerca con su pareja, se entera al momento de llegar de la casa, a la casa de su pareja que ella era, pues, digamos, mantenía un amaciato con, con esta persona, porque le dice la mamá del joven que él tenía una familia y que ya tenía hijos, y entonces que pues ella qué hacía básicamente ahí. Esta joven, pues, en un sentido pues de falta de pertenencia y también de falta de cariño y algunas circunstancias psicológicas que también pues tienen un factor importante, pues dijo, bueno, pues yo estoy aquí con él y con independencia de que esté bien o mal, pues ya aquí estoy. Se queda con él y empieza a ver algunos problemas con la bebé. Me resulta que cuando la dejaba a la bebé sola con su esposo, con su pareja, pues, eh, veía que la niña presentaba ya algunos hematomas, algunos moretones, escoriaciones, básicamente como que pues en apariencia la persona como su pareja pues la golpeaba. La llevó algunas ocasiones al hospital público, y ella narraba que era muy complicado porque no tenía recursos económicos. Entonces lo que hacía, llegaba con su mamá, pedía un poco de dinero que le pudieran prestar en las tiendas que ellos vendían, y se iba al hospital y efectivamente pues veía que la niña estaba lesionada y y bueno, pues la trataban y ya se regresaba a su casa. En una ocasión, que es lo más importante del asunto que les platico, que es justamente lo que le atribuyen a ella, en una tarde que estaban, no sé, en una tarde noche que estaban en su casa, y le dice
la pareja le dice, oye, ¿sabes qué? Te pido que vayas acá por unos hot dogs en, no sé, en la esquina. Y ya, ella dijo, bueno, pues sí, voy a ir por los hot dogs, porque aparte ella sufría también violencia física y como que también psicológica. Va por los hot dogs, deja a su hija porque dice, bueno, pues ¿para qué me la llevo? Si pues está aquí al cuidado de su papá, pues básicamente no creo que vaya a pasar algo. Se la lleva, resulta que regresa y ella narra que la bebé estaba, pues ya, si no hablaba, no hacía ruidos, y dijo, pues yo creo que ya se durmió. Y al otro día, cuando se levanta, pues va a ver a su bebé y ve que no reacciona. La lleva inmediatamente al hospital y cuando llega al hospital le dicen, en términos sencillos, le dice, ¿sabes qué? Tu hija tiene perforado un pulmón, tiene unas costillas rotas y aparte también una pierna rota. Entonces, obviamente, pues, no logran salvar a la niña, la meten a terapia intensiva, pero pues ya no reacciona. Y lo que le atribuyen a la mamá es este delito de homicidio en comisión por omisión y le dicen, oye, básicamente, pues tú incumpliste tu deber como madre de cuidar a tu hija a sabiendas de que había un contexto reiterado de violencia eh, pues en contra de la bebé. Entonces la meten a la cárcel a esta señora, la sentencian en primera instancia, la confirman en segunda instancia en un recurso de apelación y llega a un juicio de amparo directo. Y justamente este tipo de casos es los que en el amparo se tienen que analizar a un nivel constitucional, no únicamente a un tema de legalidad como cualquier asunto que se hace, sino ese es por eso la importancia del juicio de amparo que ya se cuentan con herramientas mucho más especializadas para evaluar si la decisión de un juez, de un tribunal de alzada fue correcta o no. Entonces se revisa de nuevo el asunto. Generalmente en este tipo de casos que les platico se utilizan herramientas muy especializadas de perspectiva de género, de ver cuáles son las causas de violencia de las mujeres, de ver si efectivamente a las mujeres se les puede atribuir un sentido de responsabilidad extremo en un aspecto de que no te puedes separar de tus bebés si tú eres mamá, no te puedes separar ni un solo minuto, ni aunque lo dejes con tu esposo. Entonces, hay cuestionamientos y análisis, digamos, en un plano mucho más profundo a partir de estudios internacionales, de estudios estadísticos. Incluso en este tipo de casos hemos hecho también análisis complementarios a partir de la psicología, qué es lo que pasa con las mujeres cuando están en una situación de violencia, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, y si en verdad la situación de violencia en algunas ocasiones puede llevarte a un extremo de estar imposibilitada para hacer una acción determinada. Entonces, esta es otra de las formas muy importantes porque en el juicio de amparo es tan importante en la materia penal y sobre todo tengo que decirles una cosa, el juicio de amparo en materia penal es extremadamente importante porque hay algo que se llama suplencia de la queja deficiente, que la tenemos en el artículo 79 en la fracción tercera, y en la materia penal es básicamente la suplencia dice, oye, si tú vas, yo lo que le digo a la gente literal, si tú vas con una servilleta y dices, solicito el amparo contra esta sentencia de este tribunal, el tribunal colegiado tiene la obligación legal de estudiar absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, obviamente este tema de la suplencia está hecho, diseñado desde la ley de amparo, desde la Constitución, eh, para que sea un sistema de protección para los grupos más vulnerables, sobre todo en el sistema penal. La verdad es que hay muchas deficiencias. Hay pocas oportunidades para que las personas a veces puedan contratar buenos abogados, entonces el análisis de los órganos jurisdiccionales se da en un sentido extremadamente amplio y esa es una muy buena bondad, pero obviamente ustedes como litigantes, si tienen herramientas mucho más importantes para hacerlas valer en una demanda de amparo, pues eso siempre mejora la situación porque le haces ver al tribunal puntos muy específicos sobre qué es lo que tiene que analizar en ese sentido. Entonces, este tipo de casos son los que se ven en amparo, son casos extremadamente difíciles que están, que digo, yo creo que ahorita si abrimos los micrófonos, la mitad de las personas van a estar de acuerdo con la sentencia condenatoria y probablemente la otra mitad no, o haya muchos grises oscuros aquí en este tipo de casos que son tan complejos, honestamente.
Bueno, no sé si exactamente la mitad, Mario, pero yo creo que muchos depositamos la última velita, el último grado de fe en el amparo, ¿no? O sea, he platicado con colegas litigantes a donde justamente sabemos que nos está yendo de la fregada audiencia tras audiencia tras audiencia, y cuando el ánimo está de lo peor, pues justamente dices, me estoy preparando para el amparo. De aquí salió mi Sí, agravio. Nos vemos en el amparo, ¿no? Cuando sales ardidísimo con Lau, el juez que te dio palo en todo, ¿no? Y valió queso toda la audiencia, pues nada más sales y dices, me la va a pagar en el amparo. sí, justo. Así que creo que, o sea, es como mucha fe, ¿no? La que depositamos también en este tipo de opciones. Y que qué bueno que exista, ¿no? Qué bueno justamente que ahora tengamos esta posibilidad de estar estudiando esta especialidad y preparándonos, porque ya lo decíamos en otras sesiones. ¿Estás de acuerdo, Mario, que es la vida de esas personas la que tenemos? Suena frío que yo lo diga, la que tenemos en el papel, ¿no? Porque Sí, sí, afortunadamente no la tenemos en la mano, pero es que no es menor decir esta afirmación, ¿no? Y que tampoco es solo la vida de una víctima o de un imputado, hablando genéricamente, sino de sus familias, ¿no? Entonces, sí, exactamente, por sí, totalmente. supuesto. Claro, por supuesto que cuando se resarcen y se protegen este tipo de cuestiones, pues se siente bonito saber cuando uno lee estas frases en negritas y mayúsculas de que has ganado el amparo y cuando protege, ay, Sí, pues por sí. supuesto que sí, ¿no? Sí, y la verdad te voy a decir una cosa, Alma. Yo lo que he visto, o sea, a veces las personas lo que quieren ser escuchados, ¿sabes? O sea, como plantear las cosas y decir, bueno, quiero que alguien me diga, pues si estoy bien, si no estoy bien, si esto está correcto. Y también creo que eso de ser escuchado auténticamente por pues, un tribunal imparcial, como dicen en todas las placas que están en el Poder Judicial Federal. Creo que eso, a fin de cuentas, pues también da paz como sociedad de que, bueno, pues este caso ya lo revisaron, no sé, el tercer ojo aquí en un tribunal colegiado que eso yo creo que también da mucha legitimidad, pues al sistema judicial en su conjunto. Sí, 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 sí. O sea, sirve, sirve de mucho. Sí, Aprovecho, Mario, ahorita en el corte de este caso 2 que nos has planteado comunicarte la pregunta que Ricardo hace en este chat. Y él dice, buenas noches, doctor. Tengo la siguiente duda. En el año 2021 fue sentenciado Juanito X por un delito federal de secuestro en el Estado de México. Se interpuso apelación y se confirmó la sentencia. El amparo será únicamente contra la sentencia, contra la toca penal que confirmó la sentencia o ambos. Esa es la pregunta de Ricardo. sí, eso es, Ricardo, te voy a decir, es cuestión de estilo, honestamente. En realidad lo que rige ya la situación jurídica de la persona es la sentencia de segunda instancia, porque digamos ya subsume y deja insubsistente la de primera instancia, y ya lo que rige es la de segunda instancia. Hay algunos abogados que señalan ambos. Algunos tribunales las admiten y dicen, ah, bueno, te la admito, pero únicamente para que sepas que es en vía de consecuencia. Lo que diga el tribunal de alzada, eso es lo que va a quedar. Y hay otros que te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo nada más te lo voy a dar te lo admito aquí por la de apelación, y la de primera instancia te la desecho porque en realidad ya lo que rige tu situación jurídica es la de segunda instancia. Lo que a lo mejor pues ahí si te da más tranquilidad presentarla por ambos, obviamente por el tribunal de enjuiciamiento tendrías que decir que es en ejecución, aunque a veces pues ya la ejecución más bien se le tendría que atribuir al juzgado de ejecución de penas. Puedes hacerlo, pero con que pongas con la segunda instancia, eso es lo que es el acto reclamado en el juicio de amparo directo. Por ahí debe de venir en el artículo 182 más o menos por ahí, que dice que es contra las sentencias definitivas que ya no proceda recurso, que pues es la de segunda instancia. Genial, Mario. Muchísimas gracias por tu respuesta ahí. Ya ves, Ricardo, todos tomando nota de estos tips, por favor. Y no sé si tuvieras a mano, Mario, el dato, María Felipa quiere saber el número de amparo o cómo rastrear el caso práctico 2 que nos acabas de compartir. Déjenme buscarlo ahorita si lo tengo y se los
paso, pero no estoy tan seguro, ¿eh? Si no está tan a la mano, luego, luego. Yo creo que ese no lo voy, el otro sí lo puedo tener un poco más fácil. Sí, no te apures, luego te damos lata con eso o seguramente ahora que estemos contigo compartiendo las clases en la Sí, sí, especialidad, ándale, eh, sí. Sí, creo que ahí ahí yo creo que vamos. lo puedo localizar un poquito más fácil. Sí, ¿estás de acuerdo que ahí vamos a generar una carpeta con bibliografía básica y complementaria para estudiar en tu materia? Y por Sí, supuesto, sí. Felipa, ahí en ese momento te vamos a poder compartir un poquito más esto. Luis, sí, ahora les voy a dar datos sobre la especialidad. Dame un momentito. No quiero ahora cortarle la emoción a nuestro querido Mario, porque además son también casi las 8:55 de la noche. Les propongo lo siguiente. Escuchemos el planteamiento del caso práctico 3 que Mario nos va a contar esta noche y que es el último de esta charla de viernesito. Y ya luego que hayamos aprendido, por supuesto, de este tercer caso que Mario nos va a compartir, con todo gusto yo me dedico a explicarles estas cuestiones de la especialidad y además también pueden irnos escribiendo en el chat de Facebook o en el chat de Zoom. Y aquí mi querida Ale, Cris y todas las personas que están en la parte administrativa me van a ayudar a contestarles a ustedes y contactarlos desde ya para ayudarles en su proceso de información y de inscripción. ¿Ok? Entonces, Mario, por favor, Sí, caso número. gracias, Alma, gracias, muchas gracias. Y ya el último caso que les voy a platicar es muy, muy concreto, muy puntual. Es de una persona privada de la libertad que estaba en un módulo de alta seguridad y esta persona promovió muchísimos juicios de amparo durante un buen periodo. Yo me atrevería a decir que quizá unos 5,000, o sea, muchísimos. Y era una persona que se encontraba recluida y alegaba que era víctima de golpes por parte del personal del centro penitenciario y justamente promovía muchos juicios de amparo, haciendo algunos cambios no sustanciales y decía, bueno, pues es que a mí me golpean y nadie me hace caso. Ese Mario, asunto, espérame, perdón, sí, ¿o 1,000 amparos? sí, yo creo que más o menos debe tener unos 5,000. ¿Qué cosa? Sí, Ok, en todo el país, en todo el ahí país. ya le demos la especialidad. Sí, sí, sí. Pues es Pero abogado, bueno, es una persona privada de la libertad que es abogado, entonces, pues ahí tiene conocimiento del tema. sí, ya veo. Es que dije, lo tengo que interrumpir porque no sé si escuché Sí, sí, bien. sí, 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 tiene un buen. Y y destacaba esta parte, decía, oigan, pues yo hacía un escrito y lo narraba básicamente en una hojita y pues, soy golpeado por parte de los custodios del periodo tal a tal. Y este tipo de casos llegaban generalmente, en su mayoría, con sobreseimientos por inexistencia de los actos reclamados, que es, o sea, decían, bueno, pues es que no hay prueba de que efectivamente podamos corroborar esta parte. Ese asunto una vez nosotros lo tuvimos en revisión, y esto sí es muy importante para ustedes que son litigantes, que debemos de tratar de darle seguimiento a los expedientes que tenemos. En este tipo de asuntos digo, aquí operaba la suplencia de la queja afortunadamente y pudimos entrar de lleno esa parte. Y en primer lugar lo que dijimos, oye, pues está bien, este señor está alegando esta parte, pero no basta con que nos manden el informe justificado. El informe justificado para los que no estamos tan especializados en la materia de amparo es como si fuera la contestación de la demanda. Básicamente, que dice la autoridad, oye, pues esto sí, esto no, o este cuate no tiene razón, o más bien el juicio es improcedente por esto. Es básicamente la contestación de la demanda. Y en este tipo de casos, la autoridad responsable decía, oye, pues no existe el acto reclamado y nosotros nunca lo hemos golpeado, nosotros lo atendemos con seguridad, tenemos protocolos, bla, bla, bla. Y llegó al tribunal colegiado y dijimos, bueno, pues es que si el señor está alegando que es víctima de tortura, pues yo creo que en el juicio de amparo debe de obrar mucho más información y no únicamente nos tenemos que quedar con el informe justificado porque creo que es información muy limitada. Entonces, ordenamos la reposición del procedimiento para que el juez se diera la tarea eh, de recabar el expediente médico de la persona privada de la libertad, porque si había algo, pues obviamente ahí iba a saltar. Entonces ya lo recabaron,
dictaron la sentencia de nuevo en el juicio de amparo y otra vez dijeron que no tenía razón el señor, que no existían los actos. Ese asunto volvió a llegar en revisión y ya analizando pues de manera quizá con un poco más de tiempo el expediente, nos dimos cuenta que efectivamente existían algunos dictámenes médicos que coincidían con las fechas que nos refería esta persona y donde efectivamente el servicio médico apuntaba que este señor tenía lesiones no graves, no graves en una fractura o algo así, pero sí tenía huellas de lesiones ocasionadas en ese periodo. Entonces, ya lo que hicimos ahí en ese juicio, lo que trato cuando comento este asunto es que no únicamente nos quedamos en un tema de verificación y de hacer una denuncia al Ministerio Público para que investigara el delito de tortura o de malos tratos, en este caso podría ser porque tiene un nivel gradual quizá un poco menor, pero bueno, no está justificado tampoco. Entonces, lo que hicimos aquí en el amparo, lo que yo trato de decir es que muchas veces tenemos la oportunidad de hacer sentencias transformadoras. Eso, en este caso, de manera puntual que les comento, se establecieron cuáles eran las autoridades en el sistema penitenciario que tenían a su cargo la vigilancia y el cuidado de las personas, porque ahí dijimos en ese caso extremadamente importante, el hecho de que una persona esté privada de la libertad es el único derecho que tiene restringido, digo, además de los derechos civiles y políticos, pero no por eso podemos decir que esta persona no tiene dignidad, que esta persona no tiene un derecho a una vida libre de violencia y que no tiene derecho a que se le proteja. En realidad, haciendo un análisis desde el derecho internacional de los derechos humanos, esto viene mucho en los comités de tortura de la ONU, dicen, el Estado cuando una persona está privada de la libertad o detenida es el garante. Y si a esta persona le pasa algo o presenta alguna anomalía en el estado de salud, en el estado físico, el Estado tiene la obligación de dar una explicación satisfactoria que diga por qué tiene esas lesiones la persona. En algunas ocasiones en las detenciones puede decir, ah, bueno, pues es que existió un forcejeo entre los policías o no sé, algo pero que tenga relevancia, ¿me explico? Y en este caso lo que analizamos era en el informe justificado, la autoridad simplemente decía, pues no hay lesiones ni nada. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer el análisis y vemos los dictámenes, decimos, oye, pues no es que hay, si hay, número uno, si hay lesiones, y número dos, no hay una explicación que tú nos hayas dicho para saber si esas lesiones, no sé, por ejemplo, puede ser el caso de que provinieran de un conflicto entre las personas privadas de la libertad o que haya habido algún tema de que la persona se las haya autoinfligido, pero digamos, no había esa explicación satisfactoria con medios objetivos, ¿no? Eh, y a partir de ahí, lo que hicimos en ese amparo fue hacer una sentencia transformadora en el sentido, número uno, decirle a esta persona que se le inscribiera en el Registro Nacional de Tortura, que es el que mencioné hace ratito. Número dos, que se le inscribiera en el Registro Nacional de Víctimas también. Número tres, que se le diera asesoría especializada a esta persona, porque si estaba privado de la libertad y no tenía cómo defenderse ni hacer valer sus pretensiones, pues era evidente que estaba en un sistema pues inequitativo en ese sentido para acceder de manera adecuada al sistema de justicia. Número tres, dimos intervención también a la Comisión de Derechos Humanos local con el objetivo de que haya una colaboración institucional. Obviamente, este tipo de casos no son únicamente de que vas a denunciar y pues hay que se quede la investigación, sino no, más bien ahí nosotros lo que tratamos de hacer es decir, bueno, pues el Estado es uno solo, con independencia de que tengamos división de poderes y todo eso, las autoridades estatales, los que forman parte de la función pública en ese sentido, con independencia del nivel y de las funciones que hagan propiamente, pues en realidad debe de haber una coadyuvancia para siempre tutelar los derechos de las personas. Entonces, por eso dimos que interviniera la Comisión de Derechos Humanos y también, obviamente, dimos vista al Ministerio Público. Y finalmente, hicimos algo que digo, a mí me parece bastante valioso en el tema de accesibilidad a la justicia. Hicimos una sentencia en formato de lectura página, en formato de lectura fácil, perdón, que era de 2 o 3 páginas, en donde le explicábamos con lenguaje extremadamente sencillo, número uno, que habíamos resuelto de su caso, pero sobre todo le hicimos una guía explicándole cómo podía hacer valer sus pretensiones
sobre condiciones de internamiento, que es, entre otras cosas, el cuidado de la vida en un centro de reclusión a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Porque muchas veces podemos combatir muchas cosas con el juicio de amparo, pero a veces no es muy eficiente en términos de tiempo, la tramitación es complicada y la Ley Nacional de Ejecución Penal, la verdad es que ofrece una serie de mecanismos muy importantes, muy expeditos y que pueden hacer que la materialización de los derechos sea mucho más directa porque hay audiencias donde las partes escuchan, donde el juez escucha a las partes, entre ellas la persona privada de la libertad, citan a las autoridades penitenciarias y se resuelven plazos muy cortos. Entonces le hicimos en esa resolución, le dijimos, mira, si tienes algún tema de condiciones de internamiento, de cuidado de tu vida, del cuidado de tu salud, pues mira, puedes hacer valer este mecanismo, que tienes que hacer estos pasos sencillos o este otro que tienes que hacer estos pasos sencillos. Entonces, a partir de ahí, lo que hemos tratado de hacer siempre es, pues justamente generar estas dinámicas, pues de progresión de los derechos humanos, no solo centrándonos en resolver, digamos, lo más sencillo, sino a veces, algunos compañeros me dicen, es que a veces a ti te gusta complicarte, pero en realidad lo hago porque creo que esa es como mi parte de poner un granito de arena para que podamos mejorar el sistema de justicia en beneficio de todos, honestamente, en beneficio de todos. Y por eso es extremadamente importante el juicio de amparo, porque como ya lo recapitulamos, lo tenemos desde el inicio del procedimiento penal, en la parte toral, que es en la audiencia del juicio, y también en la ejecución penal, que muchas veces y desafortunadamente nos olvidamos de ella, pero es extremadamente importante. Y por ejecución me refiero también, aplica para las personas que están privadas de la libertad en prisión preventiva oficiosa o justificada, pero que, digamos, el proceso lo siguen de manera interna. Entonces, ese sería muy grosso modo el análisis aquí de los temas, Alma, para, pues ahora sí incentivar a las personas que, pues, que le den una pensada y se den cuenta de que el juicio de amparo, la verdad es que si son unos buenos litigantes y tienen conocimiento sobre la doctrina jurisprudencial, sobre la doctrina constitucional, la internacional, la verdad es que es una herramienta que nos puede ayudar a transformar no solo vidas de las personas, sino de sus familias e incluso tener un impacto pues en la impartición y en el diseño institucional de la justicia penal como, pues, como estos casos que les he platicado. Sí, tienes toda la razón, Mario. Y además también quiero mencionar que no es como que, no creo que sea cosa de que te compliques la existencia, sino que a mí me parece que justamente en los pequeños detalles se pueden convertir luego en finos detalles, ¿no? O sea, Exactamente. justamente en esos hilitos tan finos, ahí está, ahí puede ser como nuestro quick de gané el amparo o no, ¿no? Porque me agarré Sí, de totalmente. este hilito, porque es algo muy fino, porque es muy técnico, ¿no? Es justamente, me parece que el amparo es muy técnico, no es como a la generalidad y de ahí la relevancia de que lo estudiemos y de que podamos aprender con estos casos prácticos que tú, al menos ahora con estos poquitos, pero que seguramente ya a lo largo de la especialidad y a lo largo de tu maestría, pues veremos más. Y que muchísimas gracias por eso. ¿Qué te parece, Mario? Si me ayudas a responder a una pregunta que tiene Serafín en el Zoom y ya con esto cerramos para poderles dar las especificidades a las personas sobre el trámite de inscripción en esta especialidad. ¿Te Sí, parece? cómo no. Sí, 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 claro. Te leo la pregunta de Serafín. Él plantea. Doctor, buenas noches. Es muy valioso todo lo que comenta. Tengo esta pregunta. En amparo directo se notificó, no, en amparo directo no se notificó ni corrió traslado al tercero interesado y éste se entera de la sentencia que ampara y protege ya cuando causó ejecutoria. Y esta en vía de cumplimiento en el sentido de que se va a dictar otra analizando una prueba que se omitió. La pregunta es, ¿qué recurso tiene el tercero interesado para recurrir que no fue notificado del amparo directo en un domicilio, perdón, que no es el que señaló? De antemano, gracias por su respuesta. Digo, no lo tengo tan claro cómo está la pregunta, si sí se le notificó o se le notificó En mal otro un domicilio, domicilio, ¿no? pero
Bueno, ahí lo que procede es el incidente de nulidad de notificaciones. Acuérdense que en amparo directo las notificaciones las hacen a través de la autoridad responsable, que son los tribunales de alzada. Pero con independencia de eso, pues tendrían que apersonarse al juicio de amparo directo, que probablemente, por lo que entiendo de la pregunta, es probable que ya tengan conocimiento al menos sobre el cumplimiento y solo que tienen que tener mucho cuidado si es que ya tienen del conocimiento el cumplimiento, porque tienen un plazo específico para promover el incidente de nulidad de notificaciones, que si no mal recuerdo es de 3 días por ahí en una jurisprudencia. Ok, ok, Mario, muchas gracias. Y bueno, pues aprovechando que se ha resuelto esta pregunta y antes de que pasemos a despedirnos, y diría antes de que pasemos a inaugurar las Creo festividades por del aquí, fin Adrián, perdón, Alma, no tiene, creo que me sale la manita levantada de Adrián. A ver, a mí no me aparece. Ah, ya vi. Am, Adrián, creo que ahí ya puedes abrir tu micrófono. Checar, porfa. Sí, buenas noches. Comentó el ponente que procedería al incidente de nulidad de notificaciones. Mi duda es, nunca lo he visto. Inclusive se puede, una vez ya dictada sentencia de fondo. Pues yo creo que si no lo emplazaron, yo pensaría que sí, porque no se cumplió con una formalidad esencial del juicio de amparo. Aquí les estoy poniendo en el chat Pero ¿cómo podría el mismo tribunal revocar sus determinaciones? no podría revocar su determinación, pero en caso de que el incidente de nulidad de notificaciones se declarara fundado, digamos, se repone y se regulariza el procedimiento. ¿De quién sería Si el es conocimiento antes de la del Suprema dictado de la Corte? ¿Perdón? ¿Quien resolvería el incidente sería la Suprema Corte o el propio tribunal? Probablemente el propio tribunal. Y entonces, ¿cómo va a revocar su propia determinación Es que declarando se fundado el hace, no, incidente, no la revoca, dejando en sino se subsistencia hace una una reposición sentencia? del, Ok, perdón, entiendo, se hace una reposición del procedimiento en el expediente del amparo. entiendo. Gracias. Sí, sí. Gracias, Adrián, por tu planteamiento. Y pues bueno, les decía que antes de que vayamos a inaugurar las festividades del fin de semana y de poder escuchar, pues bueno, un saludo de despedida y yo darle el agradecimiento a mi querido Mario, quiero compartirles ahora la pantalla a quienes estaban pidiendo mayor información sobre esta especialidad. Miren, el nombre de la especialidad es en proceso constitucional de amparo en materia penal. Eso es muy importante que puedan identificar que es amparo en materia penal, que al ser una especialidad, todos aquellos que nos graduemos, aparte de hacer un fiestón no loco en nuestra graduación, pues vamos a poder tramitar nuestra cédula, ¿de acuerdo? Vamos a poder tener cédula de especialidad. Y esta especialidad se va a llevar a cabo todos los días miércoles, ¿de acuerdo? Ustedes pueden tener dos opciones. Quienes vivan en la Ciudad de México y deseen tomar la especialidad de manera presencial, por ejemplo, ahora que iniciará la materia de mi querido Mario y quieran estar ahí personalmente escuchando con él estas clases, pueden hacerlo de manera presencial en las instalaciones de Indecaj en la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Y por otro lado, pues quienes nos encontremos viviendo al interior de la República Mexicana, pues nos conectaremos vía Zoom, ¿de acuerdo? Estas clases son los días miércoles por la tarde-noche, dando inicio a las 6 de la tarde. Esta especialidad dura un año y por ahora podemos otorgarles aún la promoción que se utilizó en Hot Sale y es decir, condonar el pago de inscripción y que únicamente paguen el primer pago de la colegiatura y bueno, así todos los demás pagos de la colegiatura mensual y al último los pagos de la titulación, evidentemente, ¿vale? Pero por ahora la condonación es en cuanto a la inscripción. Y por otro lado, les comparto ahora también la pantalla porque fíjate, Mario, seguro tú conoces muy bien esto. Me refiero ahora
a la planeación, cuál es el plan de estudios que tenemos en esta especialidad y vean cómo hay materias súper interesantes. En el primer semestre, ahora, justamente el miércoles pasado, ocurrió la primera sesión de la materia Derecho Constitucional y Derechos Humanos. La segunda materia a cargo de mi querido Mario, que como ya hemos dicho es Principios Generales e Instituciones Básicas del Derecho, perdón, del proceso de amparo. Y evidentemente materias en las cuales estudiaremos, querido Adrián, Serafín, cuestiones de procedencia, causales de improcedencia, de sobreseimiento. En sí llevaremos, por supuesto, análisis de determinaciones de cuándo procede el amparo indirecto o directo, esto ya en segundo semestre. Otra materia también para analizar un poco, tal vez como esta pregunta que era Serafín y Adrián, la que se planteó al final sobre las cuestiones de cumplimiento de las sentencias de amparo, además del sistema recursivo de amparo, control de convencionalidad, talleres prácticos y bueno, otras. Así que, por favor, si ustedes desean inscribirse o tienen dudas, necesitan más información, lo que sea que ustedes necesiten, por favor, pueden escribirme a través de redes sociales, pueden escribirnos a las redes de Indecaj, al contacto de WhatsApp de Indecaj, como ustedes prefieran. Por ejemplo, voy a presumirles que hoy, un poco antes de hacer este live, mi querida Almiux Tocaya, que te veo por aquí, bienvenida, buenas noches. Almita concretó su inscripción hace un rato y mírenla, ahorita ya está puestísima aquí en el Zoom aprendiendo del maestro Mario y lista, ¿verdad, Tocaya? Para las demás clases. Entonces, no me dejará mentir, Alma, que su proceso de inscripción fue así, súper sencillito, nada complicado. Además, ella ya mandó todos los papeles, eso es algo súper bueno, Alma. Entonces, bienvenida, Alma, bienvenidos todos y todas a esta especialidad. Y Mario, pues justamente quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos has dado. Reconozco mucho la sencillez de tu persona, que con ese gran currículum y con esa gran experiencia, tú de una forma bien sencilla, sin complicaciones, nos compartes tu conocimiento, nos compartes la experiencia, que rápidamente me dijiste, sí, agendemos el live y no hubo como mayor complejidad respecto de eso. De verdad, te lo atesoro mucho. Te envío saludos de parte de la maestra Cristina, nuestra rectora, que también dijo, obvio, Mario, ya lo tenemos, gracias. Y también me dijo, habla con Mario, él tiene que estar también aquí con nosotros haciendo esto. De verdad, Gracias. muchas gracias. E insisto, reconozco mucho también el estilo que tú tienes para las clases, porque eso nos permite, sin mayor complejidad, tener un aprendizaje. Y yo estoy segura que a micrófono de quienes estuvimos en Zoom y en live hoy, hemos aprendido cosas bien interesantes, tan solo con estos tres casos prácticos que tú nos compartiste esta noche. Así que, Mario, somos tuyos para cerrar la noche y el live. Por último, una vez más, gracias. Gracias, Alma, te agradezco mucho las palabras, de verdad, muy, muy generosa como siempre conmigo y igual la profesora Cris también, por favor, envíale mis saludos. Siempre, siempre es un gusto, la verdad, colaborar con ustedes. Tienen un foro de alumnos excelente, me atrevo a decir. Siempre, yo también salgo aprendiendo de las preguntas que me hacen, que compartimos aquí. La verdad es un gusto que pertenecer a esta comunidad y yo diría más que comunidad, esta familia de abogados, la verdad, pues altamente especializados y capacitados. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes. Y bueno, pues nos vamos a estar viendo ya pronto. Yo creo que a veces de manera presencial las cosas son un poquito más, dinámicas. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar un poquito más. Y ya nada más para cerrar, estoy compartiendo aquí en el chat hace un segundito las jurisprudencias sobre la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones en amparo directo. Bueno, si consultan ahí los criterios, seguramente dan un poco más de claridad a lo que comentamos. Y bueno, quizás sería desearles ahora sí un fin de semana excelente y a disfrutar el viernes ahora sí. Muchas gracias por todo, Mario. Gracias a quienes estuvieron conectados aquí en Zoom y en Facebook Live. Que tengan un fabuloso fin de semana y nos vemos a la próxima. Bonita noche, chao.